Son las 8 de la mañana, es viernes 8 de octubre y ya tenemos los presupuestos generales, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado puestos sobre la mesa. Se espera que se aprueben a finales de año, pero ya tenemos esas cuentas servidas y puestas sobre la mesa. Era la noticia que esperábamos, es la noticia con la que amanecemos con resaca, mirando en este mercado doméstico donde vamos a tener distintas claves del día y las que vamos a examinar, no solo los asuntos de nuestra economía doméstica, sino también ese alivio que llega en Estados Unidos después de que el Senado a última hora por la noche haya aprobado en Estados Unidos ese aumento del techo de la deuda y mande ese mensaje de tranquilidad al mercado de que no habrá impago ni esa escena catastrófica que la secretaria de Estado norteamericana Janet Yellen ya había advertido y a la que ponía fecha, el 18 de octubre. En ese contexto, lo que tenemos es un arranque de jornada en la que, si miramos a las principales claves, como decimos, tenemos esos presupuestos generales del Estado que presentan unos distintos factores que estábamos analizando, como esa subida impositiva para las empresas del 15%, subida del sueldo del 2% de los funcionarios, y teníamos también ese mantenimiento en el endeudamiento, incluidos los fondos europeos. Tenemos, sin embargo, hoy una pieza en esos presupuestos que nos interesa en el centro de este epicentro de la crisis energética, porque el Gobierno incluye una reserva de 6.000 millones de euros para bajar la luz. Una cantidad, un monto que servirá para mantener esa rebaja fiscal de la partida, de esas medidas que se han introducido para frenar el precio de la luz y que incluía entre ellos pues esa rebaja del 21 al 10% en el IVA de la luz, la reducción también del 5 al 0,5% en el impuesto de la electricidad y suspende el tributo sobre la producción eléctrica del 7%. La ministra Montero, lo que decía María Jesús Montero, es que esa cifra, esa reserva se puede leer entre líneas dentro de ese margen en el que se encuentra esa proyección de recaudación, porque el Gobierno espera aumentar sus ingresos en un 8,1% respecto a la previsión de cierre de 2021, que es de un avance del 10,8% tras la caída, eso sí, de 2020. Todo esto es el contexto en el que el Gobierno presenta esas cuentas para atajar esa problema, esa crisis energética que azota al mundo entero y que parece que la Unión Europea acaba de entender que precisa una respuesta común. De momento, aquí en casa, lo que tenemos es también esa disposición por parte del Gobierno de parar por lo menos ese decretazo, esa reforma energética, y se ha puesto en conversaciones el Gobierno con las principales eléctricas del país para ver cómo abordar la situación. Todo esto en una jornada en la que ese inicio de conversaciones, esa información de que se va a parar ese decretazo, esa sangría de 2.500 millones de euros a los beneficios de las eléctricas, esos ingresos, de esos esos beneficios caídos del cielo, hacía precisamente, esa es otra de las claves del día, que dentro del mercado bursátil se disparase un 7% los títulos de Iberdrola. Un movimiento que le ha catapultado y le ha situado una vez más por encima del Banco Santander en capitalización bursátil, 60.000 millones de euros frente a los 58.000 millones de la entidad cántabra. Movimiento que recogía al mercado ante esa previsión de que se suspenda ese decretazo, aún todavía por pasar ese Real Decreto al Congreso de los Diputados. La energía sigue en el punto de mira, pero por supuesto otra de esas claves del día pasa por esa aprobación en Estados Unidos, ese paso con el que se alivia esas dudas, ese temor al impago de la primera economía del mundo, cuando el Senado de Estados Unidos votaba anoche elevar el techo de deuda hasta diciembre, hasta el 3 de diciembre. Eran los republicanos los que cedían, los que se abrían al compromiso en las primeras horas del día y firmaban con esa votación 50-48 esa elevación del techo de endeudamiento, 480.000 millones de dólares, una medida que, como decimos, tiene que ser aprobada también por la Cámara de Representantes. Ahí tienen el control los demócratas para después pasar a la firma del presidente
Joe Biden. Toda una grafía del día se completa con ese día con esa fin al plazo de aceptación de la OPA de IFM sobre Naturgy. Hoy acaba ese plazo. La respuesta tienen esos 70.000 accionistas minoritarios en medio de esa puja entre tanto los principales accionistas de referencia de la energética que preside Reines y ese fondo australiano que está dispuesto a eliminar el dividendo y que eso ya ha condicionado el éxito de esa OPA a alcanzar el 17% del capital. Se verá. Eso es lo que va a sentar una de las atenciones en un mercado marcado absolutamente por el contexto energético y más aquí en el mercado nacional. Estas son las claves del día.